Hola, ¿cómo están? Estamos en el directo de Vida Sana Estudio Radio. Gracias como siempre por acompañarnos en esta nueva edición internacional. Ustedes ya saben que estamos como siempre en el directo todos los días para que ustedes puedan obtener más información sobre las terapias holísticas de vanguardia. A través de @VidaSanaWeb también nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Vamos a hablar de más diversión y gozo para expandir tu conciencia. Diversión y gozo son consecuencias cuando comienzas a recibir sesiones de las barras de Access, porque la basura mental se va, las limitaciones que te bloqueaban desaparecen, por lo tanto comienza a haber una inusitada alegría real en tus días. ¿Cómo se obtiene esto? Y sobre todo, ¿se puede mantener? Esto y más se lo pregunto en directo desde Santiago de Chile a la facilitadora de conciencia Patricia Jiménez Polti vía Skype. Patricia, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, hola Diego, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Todo bien, Patricia, gracias por estar con nosotros. Hoy con un tema que me encanta. Hablamos de diversión y del gozo en la expansión de tu conciencia, ¿no? Que es súper importante y yo decía que es una consecuencia de la práctica frecuente de barras, ¿no? La diversión, hacerlo todo por diversión. Si no es divertido, no hacerlo. Si no es gozoso, no es access. Sí, pues, o sea, en general, cuando uno empieza el camino de buscar, ¿no es cierto?, herramientas, buscar terapias, se encuentra como con cosas que son como muy serias o muy lloradas, muy sufridas. Eh, y acá yo siento que, y eso fue lo que a mí me gustó, es como no se requiere hablar. Al principio sobre todo es muy cómodo eso, porque la gente no siempre está dispuesta a contar toda la vida y todo el Claro, sufrimiento, todos los dolores que ha vivido. Y cuando empieza a hacerse las sesiones y se empieza a despejar el camino, se empieza como a liberar, ¿no es cierto? Se empieza a sentir más liviano, más ligero, el ánimo mejora y la persona sí empieza a recordar cosas, pero cuando uno recuerda las cosas que pasaron, que pueden ser dolorosas, sin dudas, hay muchas cosas que todos hemos pasado y que son difíciles, eh, pero lo hacen desde otro lugar, sin esa carga emocional que se ha quedado atascada en esas experiencias dolorosas del pasado. Y eso a mí me parece muy relevante y muy interesante porque cuando podemos conectarnos con las cosas como tú decías, las cosas que nos gusta hacer, por ejemplo, porque la gente siempre llega quejándose porque está mal, porque lo está pasando mal, porque su vida no le gusta, porque su trabajo no está bien, porque sus relaciones no están bien, ujú, y eso, que es una carga pesada e incómoda, empieza como a ceder, incluso las personas que son como más resistentes y más mentales, eh, si uno, al principio yo he experimentado por lo menos eso, si uno no abre la conversación, el cambio empieza a suceder con más amabilidad, con más suavidad. Y eso la persona lo agradece mucho y por eso vuelven. Y eso me parece interesante porque recordar los traumas y los dolores, como con algunas técnicas que no voy a mencionar, ujú. de repente hacen el camino este más complicado, más difícil, como que hay gente que me dice, veía la puerta del terapeuta y como que no quería entrar, Ujú. porque claro, porque empiezas a hablar de cosas dolorosas que no es agradable. Claro, Lo- o sea, voy a ir a pasarla mal, ¿no? Entonces, ¿para qué voy? En cambio, con las barras no pasa eso, porque primero que no hace falta contar tu problema, a menos que lo quieras explicar y comentar porque tal vez, bueno, lo requieres la primera vez, pero cuando vas a la segunda ya te das cuenta que no se requiere eso. Sí, y a mí incluso me ha pasado que al principio yo como que no hay mucho diálogo y no hay mucha historia. Y en la segunda sesión, cuando me empiezan a contar las historias, son con una carga mucho menos negativa, con una neutralidad que se agradece, Ujú. ¿sí? Porque ya se desatoraron cosas, ya se liberaron energías que son pesadas y dolorosas. Y cuando eso ocurre, la persona se suelta con más facilidad y eso es muy bonito. Y luego de eso, cuando ya está, como yo digo, está más blando ese ser humano, Ujú. y uno empieza como a preguntarle, ¿en qué te estás divirtiendo esta semana? Eh, y empiezan a como agarrar la onda. Es Ujú. como que, sí,
cómo encontrar el trabajo que de verdad te gusta, o ese trabajo que no te gusta se está haciendo más ligero, por lo tanto lo estás pasando un poco mejor y cada vez eso se va creciendo, lo va pasando Claro, mejor en el mismo trabajo, con la misma esposa o esposo, con los mismos hijos. Entonces eso empieza a intensificarse en la medida que pasan las sesiones y es bonito porque se empiezan a conectar las personas y uno lo intenciona también con las cosas que hacemos que nos permiten divertirnos, reírnos y la conciencia no tiene por qué ser seria. claro. Y la risa, como dice Gary Douglas, la risa genera más apertura que las lágrimas. Ujú, En Access se habla que incluso las lágrimas como que bloquean, en claro. lugar de... Y cuando uno llora, a mí me pasa por lo menos, cuando yo he pasado un momento y lloro, me siento como si me hubiera atropellado un camión. No, Ujú, no es liberador, así como claro. la liberación se da cuando tú te ríes, Ujú, cuando tú te diviertes, ujú. porque te aligera eso. Claro, es cierto. ¿Viste cuando te dicen llora que te va a hacer bien? Desahógate. Larga toda. Bueno, son como esas telenovelas mexicanas o colombianas, ¿no? En cambio, ¿qué tal si uno al reírse no genera ese mismo efecto de analgesia, ¿no? Inclusive de expansión? La diversión es otra cosa. También creo que tiene que ver, Patricia, con los puntos de vista culturales, ¿no? Que nos han enseñado sobre estos conceptos que el llorar hace bien, ¿no? Al igual que el dinero es malo. Bueno, ¿qué tal si comenzamos a revisionar esos puntos de vista? Sí, sí, fíjate que el sábado que di una clase de barra, sábado y domingo, el primer día, que es como la parte teórica, cuando empezamos como a conversar y hablar, fue tan potente esa liberación, hicimos ejercicio del timo, hicimos jale de energía, la gente se fue feliz y el segundo día ya llegaron felices, así que les puse una canción al principio, así como ¡wow! Y estaban todas prendidas, se fueron, una viajó así como llegó una hora y media después a su casa, pero llegó feliz, amanecieron el lunes todas así como prendidas, entonces es como tan rico poder ver cómo la gente empieza a agarrar la onda porque estamos cansados de pasarlo mal. Ujú. Y Sí, cuando claro. se le da la posibilidad de revisar esos puntos de vista que tenemos tan aturados y se liberan, se empiezan a liberar, la gente lo agradece. O sea, todos lo agradecemos. Yo también agradezco cuando lo paso bien. Claro. No, sí, por supuesto. Y aparte estamos hablando que en definitiva lo que nos lleva a esto es a una expansión de conciencia que yo decía al comienzo de la entrevista. ¿Eso se puede mantener, Patricia? Digo, esto con el efecto residual de las barras. ¿Ese efecto cuánto dura o hay que haber un mantenimiento como en otras técnicas? O sea, yo creo que hacerse barras como mantención o mantenimiento es muy recomendable Ujú. junto con la aplicación de las herramientas, o sea, repetir el mantra de Access, cuando estás con insomnio no te puedes quedar dormido, la frase loca, hacer las preguntas, ¿cómo puedes mejorar esto? ¿Qué más es posible? Todo esas que requiere cierta disciplina o constancia, ¿no? De poder ir transitando el día a día usando las herramientas y teniendo estas sesiones que porque siempre estamos generando juicios. Habitar el espacio del no juicio, que es el espacio de la conciencia, es un entrenamiento, porque no lo tenemos entrenado. Por lo tanto, siempre andamos generando juicios, siempre andamos como de repente agarrando cosas del pasado, y eso genera puntos de vista, genera peso. Ese peso se va a liberar en las sesiones de mantención, claro que sí, se va a liberar. Y, 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 yo siento que es un complemento, las herramientas que ya van siendo entrenadas por las personas, más las sesiones. Y yo creo que eso dura, sí, sí, yo creo que dura. E incluso hoy día me encontraba con una mamá que me decía que había notado que su hija como que se empezó a poner nerviosa con las pruebas de fin de año, está en el colegio. Y te la tengo que llevar, me decía. Claro, porque la chiquita empieza a contagiarse, además empieza a percibir toda la atención del colegio, de los profesores, de los mismos compañeros, y uno lo empieza como a meter en el cuerpo, y una sesión
en ese momento, cuando están tensos, cuando se van a enfrentar a los exámenes, funcionan re bien, se empiezan a relajar, empiezan a tomarlo de otra manera. Los adolescentes, yo he tenido harta experiencia con adolescentes últimamente y funciona muy bien. Todo el tema del colegio, el bullying, el mismo sistema escolar, que no es nada amable, como que se puede transitar con más amabilidad, eso sí. Wow, me encanta. Todo esto, lo que hablábamos, como siempre decimos con Patricia, está bueno porque es informativo, es periodístico, pero queda en la teoría. Ustedes tienen que vivenciar una sesión de barras al menos, o mejor aún, poder aprender barras, ¿no? Poder correr barras a otras personas o hacerse autobarras. Para esto yo te invito a que puedas visitar el sitio de Patricia, que es vitapura.cl, vitapura.cl. No importa cuando estés viendo esta entrevista, porque todos los meses, además de poder concertar citas en Santiago de Chile presencial para tomar sesiones de barras, vas a encontrar cada mes nuevos fines de semana y fechas para aprender barras y otros procesos de Access, ¿sí? Así que ya sabes entonces, vitapura.cl para más información. El link está publicado aquí en la descripción de este video en Facebook y en YouTube. Mi querida Patricia, gracias por estar con nosotros. Nueva edición aquí en el programa. La seguimos en la próxima, si te parece bien. Dale. Me parece estupendo. Y a pasarlo bien y a gozar, que la risa puede generar mucho más expansión que la seriedad, las lágrimas, y eso que no es tan bonito. Así que ánimo, que se puede y que la conciencia puede ser amable también. Definitivamente. Un beso grande, Patricia. Buena semana para ti. Hasta la próxima. Gracias. Así pasaba en directo desde Santiago de Chile, Patricia Jiménez Polti, aquí en la conexión de la radio. Pausa y vuelvo. No se vayan.